Hola, en esta entrega vamos a hacer una revisión de algunos de los algoritmos de ruteo más utilizados. Vamos a mencionar algunos detalles importantes acerca de los algoritmos de vectores de distancia y de estado del enlace principalmente. Y bueno, antes de pasar a ese tema, hay varias formas en las cuales se pueden clasificar los algoritmos de ruteo. Algunas de ellas están mencionadas aquí, no son todas las que existen. Solamente se están mencionando algunas de las más importantes que pueden ustedes encontrar. Entre otras, pues pueden ustedes encontrar algunas clasificaciones en las cuales se considera, por ejemplo, los algoritmos de ruteo como descentralizados, centralizados, de ruteo estático y algunos que son sensibles a la carga. En el caso de los algoritmos descentralizados, todos los algoritmos de ruteo son rutinas, son procedimientos que se ejecutan en los equipos de ruteo, ¿sí? En los ruteadores, para llevar a cabo la construcción o el descubrimiento de rutas o el establecimiento de las rutas que se van a seguir para llevar a cabo el reenvío de los paquetes. En el caso de los algoritmos descentralizados, podemos encontrar aquí algunas características de estos algoritmos que son, bueno, se trata de algoritmos iterativos, algoritmos distribuidos. Generalmente ese tipo de algoritmos se ejecutan en cada uno de los ruteadores, tomando en cuenta información que se obtuvo de los equipos locales, bueno, de los equipos con los cuales se tiene enlaces directos, para llevar a cabo la ejecución de este tipo de algoritmos, para que estos algoritmos puedan generar, por ejemplo, las tablas de ruteo necesarias. Se requiere que cuenten con información de sus vecinos, es decir, de aquellos ruteadores con los cuales tienen un enlace directo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Entre estos descentralizados, uno de los casos que podemos encontrar o uno de los ejemplos que podemos encontrar son los que se conocen como algoritmos de vectores de distancia. ¿Sí? En la práctica, este tipo de algoritmos están implementados, por ejemplo, a través de un algoritmo conocido como RIP, ¿sí? Que vamos a describir más adelante, que es un algoritmo que aunque ya ha caído en desuso desde hace varios años, debido a algunas de las desventajas que presenta, pues es un algoritmo que todavía podemos encontrar en algunas redes. Bueno, otra de las categorías que podemos encontrar son los algoritmos centralizados, también se les conoce como algoritmos globales, en los cuales, a diferencia de los algoritmos descentralizados, ¿sí? Los centralizados requieren información de toda la red en la cual estoy ejecutando el algoritmo, ¿sí? De tal manera que sea capaz, cada uno de los equipos de red, cada uno de los ruteadores, sea capaz de conocer la topología de la red completa, es decir, cuáles son los ruteadores que existen y cuáles son las características de esos enlaces, y con base en esa información poder construir las rutas que se pueden seguir a través de la red. ¿Sí? Para esto, pues los algoritmos centralizados o globales requieren información de las conexiones que existen entre todos los nodos y los costos que existen en todos los nodos que forman la red. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también ejemplos de esto. ¿Sí? Debido a la forma en la que funcionan gracias a la forma en la que funcionan, este tipo de algoritmos se pueden ejecutar de manera centralizada. ¿Sí? De ahí de hecho viene su nombre. Por ejemplo, es totalmente viable ejecutar este tipo de algoritmos en un equipo central. Podemos definir, por ejemplo, de una red un solo ruteador. Ese ruteador puede ejecutar el algoritmo de ruteo, el algoritmo centralizado, ¿sí? Y construir las tablas de ruteo que van a utilizar todos los ruteadores de la red, ¿sí? Y después distribuir esas tablas de ruteo al resto de los ruteadores. Entonces este tipo de algoritmos nos dan la posibilidad de hacer eso, a diferencia de los descentralizados, en los cuales la única posibilidad es que cada uno de los ruteadores construya sus propias tablas, ejecute su propio algoritmo de manera local. Bueno, en esta categoría de algoritmos centralizados podemos encontrar, por ejemplo, los algoritmos que se conocen como de estado del enlace. ¿Sí? Un ejemplo en la práctica puede ser, por ejemplo,
el algoritmo conocido como OSPF, que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Que es un caso práctico, ¿sí? O una implementación de un algoritmo de estado del enlace que se usa ampliamente en las redes que forman Internet, ¿sí? Bueno, ahora, en el caso del ruteo estático, ¿sí? Este tipo de algoritmos, que realmente no son algoritmos, más bien es un tipo de ruteo que se utiliza para los casos en los cuales los cambios que se pueden presentar en los enlaces son muy lentos o bien son cambios inexistentes, ¿sí? Ese tipo de cambios, por ejemplo, puede ser que no se que no se presenten en el caso de la red en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en una entrega anterior, por ejemplo, veíamos una red como esta, por ejemplo, ¿sí? En la cual tenemos nosotros un roteador, que en este caso le estamos llamando el router A, ¿sí? Y tenemos un conjunto de roteadores más conectados aquí, los cuales cada uno de ellos tiene a su vez conexiones hacia un conjunto de redes o hacia un conjunto de routers. Por ejemplo, para el caso del router A, en el cual tenemos conectadas la red A, la red B y la red H en este diagrama, ¿sí? Si se fijan ustedes, la única posibilidad que tenemos nosotros para llevar a cabo un ruteo entre las redes que están conectadas a este ruteador y, por ejemplo, las redes que están conectadas al ruteador B, ¿sí? Es haciendo uso de este enlace. Entonces, en este caso, este ruteador no necesita necesariamente llevar a cabo la ejecución de un algoritmo de ruteo. Puede simplemente definir la salida hacia cualquier red que no sea las que ya tiene conectadas localmente, la salida a cualquier red a través de este enlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ruteo para el caso de este dispositivo sería totalmente estático, porque la única posibilidad que tiene es hacer uso de este enlace para comunicarse con el router de tal manera que a través de este router sea capaz de llegar a cualquiera de los otros destinos de la red. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un caso en el cual podríamos nosotros considerar un ruteo estático. ¿Sí? Los casos en los cuales los cambios en los enlaces son muy lentos, ¿sí? Se llevan a cabo o se presentan cambios en periodos de tiempo muy largos, ¿sí? O simplemente no se presentan ese tipo de cambios, como el caso que veíamos hace un momento, ¿sí? Otra de las categorías que podemos encontrar, otra de las clasificaciones que podemos encontrar son los algoritmos que se conocen como sensibles a la carga. También se les conoce como algoritmos adaptativos, ¿sí? Y en este tipo de algoritmos, una de las características más importantes que podemos encontrar es que pueden reflejar cambios dependiendo de la carga que presentan los enlaces. Es decir, si un enlace está saturado, ¿sí? Pueden indicar esa saturación a través de algún parámetro que vamos a mencionar más adelante, ¿sí? A través de ciertos parámetros pueden indicar esa sobrecarga, ¿sí? O ese exceso de carga en un enlace al resto de los ruteadores, de tal manera que se busquen rutas alternas para evitar hacer uso de ese enlace que ya tenemos congestionado, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo cuando un enlace en un conjunto en una red se muestra con una carga baja, por ejemplo, en un caso como este, si de pronto, por ejemplo, este enlace se viera muy saturado, ¿sí? Si estamos haciendo uso de un algoritmo adaptativo, ¿sí? Este enlace lo más común es que se comience a presentar como un enlace con un costo muy alto, ¿sí? Ya habíamos mencionado por ahí algunos detalles acerca de las métricas que se utilizan. Entonces, dependiendo de la métrica que estamos utilizando, lo que vamos a hacer es indicar que este enlace va a comenzar a tener un costo o una distancia muy, muy grande, de tal manera que los ruteadores que están involucrados en el uso de este enlace comiencen a buscar rutas alternas. ¿Sí? Una de las ventajas de esto es que pues no se va a producir una saturación mayor en este enlace, y además al buscar rutas alternas, los mismos ruteadores lo que hacen es comenzar a descongestionar esta ruta. Entonces los algoritmos que mencionamos aquí como sensibles a la carga, adaptativos, son capaces de reflejar ese tipo de características. Sí, son capaces de indicar
¿sí? Cuando en alguno de los enlaces comienza a presentarse una saturación, o bien cuando un enlace deja de estar saturado y comienza a ser una ruta muy rápida o una ruta muy corta para llevar a cabo el reenvío de los paquetes. Bueno, ahora este tipo de clasificaciones en realidad no son excluyentes. Por ejemplo, podemos tener algoritmos que sean centralizados, que sean capaces de llevar a cabo ruteo estático y que además al mismo tiempo sean capaces de funcionar como algoritmos adaptativos. Por ejemplo, el caso que mencionábamos de implementación de algoritmo de estado del enlace conocido como OSPF, es un algoritmo que precisamente nos permite ya sea establecer ciertas rutas estáticas, y también tiene la capacidad de mostrar o de ir reflejando las cargas que se van presentando a lo largo de los enlaces que estamos considerando nosotros en la red. Entonces estas categorías en realidad pueden combinarse. Podemos tener algoritmos centralizados, ¿sí?, que permitan ruteo estático, y algoritmos centralizados que además permitan también trabajar como de forma adaptativa, que sean sensibles a la carga, como el caso que mencionamos de OSPF. ¿Sí? Los detalles ya más exactos de OSPF los vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Bueno, ahora, principalmente nosotros nos vamos a enfocar en esta entrega en dos tipos de algoritmos. Uno que se conoce como vector de distancia, ¿sí?, que de acuerdo a la clasificación que mencionamos acá es un algoritmo descentralizado, ¿sí?, y otro que se conoce como vector de estado del enlace, ¿sí?, que es un algoritmo centralizado. En el caso del vector de distancia, este tipo de algoritmo también se le conoce con el nombre de Bellman-Ford o de Ford-Fulkerson, ¿sí? En este caso esos nombres vienen de los creadores de este algoritmo. ¿Sí? A grandes rasgos sus características son las siguientes, o la manera en la que funciona es la siguiente. Cada ruteador va a mantener una tabla que se conoce como vector, ¿sí?, en la cual se incluyen todos los destinos conocidos en la red. ¿Sí? Todos los ruteadores que tenemos disponibles, o más bien todos los destinos posibles, ¿sí?, y además en esa tabla se tiene que indicar cuál es la mejor distancia a cada destino, ¿sí?, y además de los datos anteriores tenemos que incluir los destinos posibles, la mejor distancia a cada destino y cuál es el enlace que hay que utilizar para llegar hasta ese destino, ¿sí? Y esa es la forma en la cual se establecen las rutas que se van a seguir en el caso de que nosotros estemos utilizando vector de distancia. Bueno, una vez que se construyen esas tablas, esos vectores de distancia, ¿sí?, cada uno de los ruteadores se va a encargar de intercambiar esa información con sus vecinos, ¿sí?, de tal manera que los vecinos puedan utilizarlas para construir sus propias tablas, ¿sí? Y bueno, esto funciona a grandes rasgos de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, un esquema como este en el cual tenemos un conjunto de ruteadores. Tenemos el ruteador A, ¿sí?, y tenemos aquí indicados los enlaces que existen entre los ruteadores. Por ejemplo, el router A tiene un enlace hacia el router B y también tiene un enlace hacia el router D. El router D tiene un enlace hacia E y hacia C. E tiene un enlace hacia B, hacia D, hacia F y hacia H, ¿sí? Y este número que estamos incluyendo aquí pues corresponde a la distancia a la distancia que le corresponde a cada uno de los enlaces, dependiendo de la métrica que estamos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando nosotros como métrica la distancia, ¿sí?, es decir, la distancia geográfica, pues entonces esto representa una distancia de 5, una distancia de 10, una distancia de 8, etcétera. Si estamos considerando, por ejemplo, en el caso de las métricas utilizadas en las cuales se hace uso de los retardos, ¿sí?, o de los tiempos que toma enviar un paquete desde un router a otro, pues entonces, por ejemplo, esto me indicaría un retardo de 5, un retardo de 8, un retardo de 10. Si estamos considerando como métrica nosotros un costo monetario, pues entonces esto tendría un costo de 5, ¿sí?, un costo de 8, un costo de 10,
y en cualquiera de los casos un número menor me indica una distancia más corta, un costo más corto o un retardo más corto, perdón. ¿Sí? De tal manera que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a considerar nosotros el conjunto de ruteadores que tenemos, los enlaces que se indican entre cada uno de los ruteadores, ¿sí? Y vamos a considerar nosotros estos costos, y el objetivo de los algoritmos de ruteo es, con base en esa información, tratar de encontrar la ruta del menor costo, ¿sí? Desde un origen hacia un destino. Por ejemplo, para llegar del router A al router C, ¿sí? Pues tendríamos varias posibilidades. Una de ellas sería establecer primero una conexión con B, después de B establecer una conexión con E, ¿sí? Y de aquí tenemos varias posibilidades. Una de ellas sería regresar a D y de ahí llegar a C, o bien a partir del router E pasar a F y de ahí moverse hacia C, o bien hacer uso de H, después F y después C. Y lo que vamos a hacer es nosotros considerar cuál es el costo, sumando estos costos que tenemos nosotros indicados en cada uno de los enlaces, sumar todos estos costos y tratar de encontrar la ruta que sea más corta o la ruta con el menor costo. Ese es el objetivo de los algoritmos de ruteo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar nosotros tratar de calcular cuáles son las distancias, ¿sí? Entre el router E y el router C. ¿Sí? Es decir, yo lo que trato de hacer es encontrar la distancia mínima entre este router y este router. Y para eso, bueno, pues, nos podemos dar cuenta de que tenemos varias rutas disponibles. Por ejemplo, si por aquí están indicadas, una de las posibilidades es desde el router E pasar al router C, ¿sí? Pasar al router D y después de ahí moverse hacia el router C. Esta ruta que estamos describiendo aquí nosotros tendría un costo que es igual a la suma de los costos de los enlaces. En este caso, por ejemplo, el costo para ir desde E hacia D tendría un valor de 12, y el costo de D hacia C tiene un valor de 7. Entonces la suma de los dos me da un valor de 19, y ese sería el costo de la ruta para llegar desde E hasta C a través de D. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las rutas que tenemos nosotros aquí disponibles. Por ejemplo, otra de las rutas posibles es desde el router E pasar al router F y de ahí movernos hacia el router C. Y en este caso, si se dan cuenta ustedes, tenemos nosotros una ruta que tiene un costo de 10 más 6, 16, ¿sí? Que se está indicando en esta parte. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Por ejemplo, otra de las posibilidades es desde el router E moverse hacia el router H. ¿Sí? Con esto ya tenemos nosotros un costo de 12. Después de H pasar a F. ¿Sí? Con esto ya tendríamos nosotros un costo de 15 al sumar el costo de este enlace más el costo de este enlace. ¿Sí? Y finalmente sumarle el costo de la ruta que me lleva, o del enlace que me lleva de F a C. Entonces tendríamos nosotros la suma del costo de este enlace más el costo de este enlace más el costo de este tercer enlace, y eso nos da un valor de 21. ¿Sí? Otra ruta, por ejemplo, que también podríamos utilizar es a través del router B. Entonces tomamos nosotros este enlace, nos dirigimos hacia B, de B nos dirigimos hacia A, vamos sumando los costos de los enlaces, de A nos dirigimos hacia D y de D finalmente llegamos hacia C. ¿Sí? Si sumamos nosotros estos costos, 8 más 5 más 10 más 7, nos da un valor de 30. ¿Sí? Bueno, una vez que ya encontramos nosotros los costos de las rutas posibles para llegar desde el router E hacia el router C, lo que vamos a hacer nosotros es considerar la menor de ellas. En este caso, la ruta más corta que tenemos es a través de F, ¿sí? Para llegar desde hasta C, que tiene un costo de 16. Entonces lo que hacemos es tomar la mínima de estas. En caso de que hubiera varias, bueno, pues lo que podemos hacer es tomar cualquiera de ellas, ¿sí? Y cualquiera de las que tengan el mismo costo, siempre y cuando sea el menor de estos. Y con esa información lo que vamos a hacer nosotros es construir una tablita como esta. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del router B, ¿sí? Para el caso de este router, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es construir una tabla, primero en la cual se indiquen todos los destinos posibles en la red.
¿sí? Los destinos posibles, si consideramos nosotros como destinos a los routers, serían, bueno, pues para el router B, el router A, el router D, el router E, el router F, el router H y el router C. Todos esos destinos los tenemos que incluir en nuestra tabla, ¿sí? Y a continuación lo que tenemos que hacer es, siguiendo un procedimiento similar al que hicimos aquí, ¿sí?, encontrar la ruta más corta, ¿sí?, o la ruta de menor costo, ¿sí?, para llegar desde el router B hacia cualquiera de los destinos que estamos indicando aquí, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del router B, ¿sí?, si yo quisiera establecer una ruta hacia A, bueno, aquí tengo un enlace que tiene un costo de 5, ¿sí? Y si revisamos con calma, nos podemos dar cuenta de que el resto de las rutas van a tener un costo mucho mayor. Por ejemplo, llegar hacia A desde B a través de E puede tener un costo de 8 más 12 más 10, que nos daría un costo de 30. ¿Sí? Lo mismo hacemos analizando el resto de las rutas, ¿sí? Y finalmente, para este ejemplo en particular, nos vamos a dar cuenta de que la ruta más corta es a través de este router, ¿sí?, y tiene un costo de 5, ¿sí?, haciendo uso del enlace directo. Ahora, en este vector de distancia también vamos a incluir nosotros el mismo ruteador de origen, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo nosotros es construir el vector de distancia para B, ¿sí?, y en ese vector de distancia vamos a incluir también a B como destino, y en este caso ese destino va a tener un valor de 0. Entonces, todos los routers lo que van a hacer es incluir todos los destinos posibles, ¿sí? Y para el caso de la ruta que lo lleva hacia el mismo router, esa ruta siempre va a tener un costo de 0. Por ejemplo, el router A, por ejemplo, va a construir un vector como este, ¿sí?, y va a incluir también al mismo router A como destino, ¿sí?, y ese destino o esa ruta que me lleva al mismo router, pues va a tener un costo de 0 siempre. Bueno, si revisan ustedes después con calma esto, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que estos son los costos mínimos que tenemos para el caso del router B, ¿sí?, analizando todas las rutas posibles para llegar a todos los destinos que tenemos indicados en este ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos incluyendo, entre otros destinos, pues el router E, ¿sí?, y si analizamos nosotros las rutas posibles, nos vamos a dar cuenta de que la ruta más corta es a través del enlace directo, ¿sí?, que tiene un costo de 8. Esto no en todos los casos va a suceder de esa forma, porque eso depende mucho de los costos que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, si este enlace tuviera un costo de 2, este tuviera un costo de 2 y este un costo de 3, por ejemplo, tendríamos una ruta a través de A y que va a tener un costo de 2 más 2, 4 más 3, 7. ¿Sí? Y en ese caso, esta ruta, aunque tengamos nosotros que seguir 3 enlaces diferentes, va a tener un costo menor que el enlace que tengo yo conectado aquí de manera directa. Entonces, por esa razón es que es necesario revisar todas las posibilidades, ¿sí?, y lo que hacemos es considerar únicamente la más corta, ¿sí? Entonces, los enlaces directos no necesariamente son las rutas más cortas, ¿sí? Eso depende mucho de la forma en la cual la métrica que estamos utilizando y algunas otras cuestiones que tienen que ver con políticas que se utilizan para establecer el costo de los enlaces, ¿sí?, que eso vamos a mencionar un poquito más adelante también. Entonces, una vez que se construye este vector de distancia, lo que hacemos para construirlo entonces es considerar uno de los ruteadores, por ejemplo en este caso el router B, incluimos todos los destinos y después tenemos que, de la misma forma que lo hicimos aquí, tenemos que analizar cuáles son las rutas posibles para llegar a cualquiera de los destinos, ¿sí?, y cuáles son los costos que tiene cada una de esas rutas, y tomamos la menor de ellas. Por ejemplo, en este caso, pues el router B tiene una ruta hacia A que tiene un costo de 5. Y lo que vamos a hacer a continuación es, esta información se la vamos a comunicar a nuestros vecinos, de tal forma que los vecinos sepan cuál es el costo que tienen las rutas, ¿sí?, una vez que me encuentro yo en el router B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este vector de distancia, para el caso del router B, se lo tenemos que comunicar al router A y al router E.
solamente a los routers que son vecinos, es decir, solamente aquellos routers con los cuales tenemos nosotros un enlace directo. ¿Sí? Por ejemplo, este vector pues no se lo comunicamos nosotros al router D, solamente le comunicamos esa información al router A y al router E, y de esa manera yo lo que estoy haciendo es comunicarle las rutas que tengo disponibles o los costos que tienen las rutas que pasan o las rutas a las cuales puedo yo llegar desde el router B. ¿Sí? En el caso del router B, por ejemplo, en el momento que yo le comunico estas rutas a este router, le estoy indicando cuál es el costo que tiene para mí llegar desde aquí a cualquiera de las rutas posibles. ¿Sí? Y con esa información, lo que va a hacer el router es tratar de construir su tabla de ruteo. ¿Sí? Hay una diferencia entre tabla de ruteo y vector de distancia. En el caso del vector de distancia, yo solamente indico cuáles son los costos mínimos para llegar desde un origen, por ejemplo el router B, a cualquiera de los destinos. ¿Sí? A partir de esa información y de la información que obtengo de mis vecinos, lo que voy a hacer es construir la tabla de ruteo. ¿Sí? Bueno, eso funciona más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es tratar de construir, para este mismo ejemplo vamos a tratar de construir la tabla de ruteo para el router E. ¿Sí? El router E, si se fijan, tiene 4 vecinos. Uno de ellos es el router B, otro es el router D, el router F y el router H. Entonces este router lo que va a hacer es construir su propia tabla de distancias, la comunica a sus vecinos y a su vez sus vecinos le comunican sus propios vectores. ¿Sí? Esos vectores son algo como lo que tenemos aquí. ¿Sí? Para poder llevar a cabo la ejecución de este algoritmo, pues previamente cada uno de los vecinos lo que hizo fue comunicarle su vector de distancia, ¿sí?, al router E. ¿Sí? Aquí previamente yo ya hice algunos cálculos. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso del router B, el router B le comunicaría este vector al router E, el router H le comunica a este, que va a tener obviamente costos diferentes porque es un destino distinto o un origen distinto. ¿Sí? El router D le comunica su propio vector y el router F hace lo propio. ¿Sí? Entonces, para que el router E construya su tabla de ruteo y también su vector de distancia, ¿sí?, necesita la información de los destinos que tiene, de los vecinos que tiene conectados de manera directa. ¿Sí? Ahora, para poder llevar a cabo los cálculos que me van a permitir construir este nuevo vector y además construir la tabla de ruteo, ¿sí?, además de considerar los vectores de distancia de cada uno de mis vecinos, también tengo que considerar los costos que tienen los enlaces que me llevan a mis vecinos. ¿Sí? Es decir, yo voy a recibir un conjunto de vectores, para el caso del router E, de vectores provenientes de mis vecinos, ¿sí?, de B, D, F y H, y además tengo que considerar el costo que tiene cada uno de los enlaces que me lleva a cada uno de sus vecinos. Por ejemplo, para el caso del router E, ¿sí?, el costo que tiene el enlace que me lleva a B es de 8, el enlace que me lleva hacia D es de 12, el enlace que me lleva a F es de 10 y el enlace que me lleva a H es de 12. ¿Sí? Y esa es información que tenemos que considerar para llevar a cabo los cálculos que vamos a hacer a continuación. Entonces yo tengo información del costo de las rutas a partir de cada uno de mis vecinos. Eso lo obtuve cuando los vecinos me comunicaron su vector de distancia. Y además tengo por aquí indicadas las distancias desde el router E, que es para el cual voy a construir la tabla, ¿sí?, o el vector de distancia, ¿sí?, y la distancia que tiene el enlace que me lleva de este router E a cada uno de sus vecinos. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Por ejemplo, si uno de los destinos que me está indicando aquí, que me están indicando por aquí todos los vectores de distancia, pues es el router A. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer es ver cuáles son las rutas posibles que tengo o los costos posibles de las rutas para llegar hasta A y tomar la menor de ellas. Y para eso lo que voy a hacer es considerar
el costo de las rutas o los costos que tienen, o los costos que me están indicando mis vecinos. Por ejemplo, para encontrar una ruta que va desde E hasta A través de B, lo que voy a hacer es considerar la distancia de E a B, ¿sí?, más el costo que me indica, ¿sí?, B para llegar hasta A, ¿sí? Y con eso lo que voy a hacer es llevar a cabo el siguiente cálculo. Por ejemplo, la distancia de E a B en este caso es de 8, ¿sí?, que es la distancia que tenemos indicada por ahí en el diagrama de arriba, ¿sí? Y la distancia y el costo que tiene para llegar desde B hasta A, ¿sí?, este vector de distancia me indica que tiene un valor de 5, ¿sí? Entonces, si yo quisiera establecer una ruta desde E hasta a través de B, esto va a tener un costo total de 13, ¿sí? Ahora, si yo quisiera establecer una ruta que pasa a través de H, pues tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los valores que corresponden al vector H, al router H, perdón. Primero tengo que considerar cuál es la distancia de E a H, que en este caso tiene un valor de 12, cuál es el costo de ir desde H hasta A, que en este caso me indica que tiene un costo de 25, ¿sí? Y con eso lo que voy a hacer es calcular el costo de la ruta desde E hasta A pasando a través de H, ¿sí?, que en este caso pues tendría un valor de 37, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el resto. Por ejemplo, para el caso de la ruta que me lleva desde E hasta A través de D, ¿sí?, lo que hago es considerar primero la distancia D, ¿sí?, que en este caso tendría un valor de 12, de acuerdo a lo que nosotros estamos calculando por acá, ¿sí?, más el costo que tiene llegar desde D, ¿sí?, desde D hacia A, y en este caso el vector de distancia de D me dice que D conoce una ruta que tiene un costo de 10, entonces tengo que sumar esos dos valores, ¿sí?, y esto me va a dar un valor de 22, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el último caso. En este caso lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuál es el costo de la ruta desde E hasta A través de F, ¿sí? En este caso pues la distancia de E a F tiene un valor de 10, ¿sí?, y la distancia o el costo más bien para llegar desde F hasta A lo tengo que consultar en esta tabla, tiene un valor de 23, ¿sí? Entonces tengo que tomar esos valores, sumarlos, y esto me va a dar un valor de 33, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer a continuación es verificar cuál es la mínima de esas distancias que tengo aquí, o la ruta con el menor costo. En este caso, si se fijan, la ruta que tiene el menor costo es esta de aquí, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer inmediatamente es descartar estas rutas porque tienen un costo muy alto, ¿sí? Solamente voy a considerar la ruta con el costo menor, que en este caso sería a través del router B, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es aquí construir mi tabla de ruteo, ¿sí?, con base en los siguientes datos, ¿sí? Voy a indicar que para llegar al destino A, ¿sí?, tengo que pasar a través de B, ¿sí?, y esto además tiene un costo de 13, ¿sí? Entonces siguiendo ese procedimiento, yo lo que puedo hacer es, para el caso del router E, ¿sí?, lo que puedo hacer es construir el vector de distancia, ¿sí?, que en este caso para el router E tendría que anunciar un costo de 13 para el destino A, ¿sí?, y al mismo tiempo lo que hago es poder construir la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces en esta nueva tabla que estoy haciendo, ¿sí?, que de hecho aquí debe haber incluido una columna más para indicar el enlace, ¿sí?, yo lo que estoy haciendo es indicar que para ir desde E hasta A tengo que pasar a través de B, y eso tiene un costo de 13, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el resto de los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del router E, ¿sí?, esto va a tener un costo de 0, ¿sí?, y con eso el router puede identificar
que esto pues, es en realidad el mismo destino, tiene como destino el mismo router, ¿sí? Es decir, una comunicación hacia el mismo equipo, ¿sí? Y bueno, y de esa manera lo que voy a hacer es ir construyendo esta tabla de ruteo. Por ejemplo, aquí otro ejemplo sencillo que podemos tener nosotros es para el caso del router B, ¿sí? Si revisamos nosotros nuestro diagrama, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que tenemos nosotros un enlace directo de E hacia B, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros es revisar cuál es el costo de las rutas para llegar desde mis vecinos hasta B, ¿sí? En este caso a través del router D, a través del router F o a través del router H, ¿sí? Tengo que revisar cuál es el costo de las rutas que me llevan desde aquí hasta B y comparar eso con el costo que me lleva o el costo que tengo haciendo uso del enlace directo, ¿sí? Eso lo hacemos utilizando los vectores de distancia. Por ejemplo, para el caso de ese router B, ¿sí? Si tengo a B como destino, ¿sí? Si analizamos esto, por ejemplo, ¿sí? Primero tengo que ver la distancia de E a B, que es de 8, más el costo para llegar desde B a B, que es de 0, ¿sí? Entonces, la ruta que me lleva de E a B a través de B, pues tiene un costo de 8. La ruta que me lleva de E a B a través de H va a tener un costo de 20, más el costo que tiene el enlace para llegar a H, que en este caso tendría un costo de 32. Para llegar a través de D hacia B, bueno, primero B me dice que tiene una ruta de costo 15 y llegar a D tiene un costo de 12, entonces eso ya me dio un valor de 27. ¿Sí? Lo mismo para llegar desde F hasta B, ¿sí? Tengo una ruta a través de F de costo 18 más 10, que es el costo del enlace para llegar a F, ¿sí? Que en este caso me daría un valor de 28. Y en este caso, si se fijan, pues el costo menor corresponde precisamente al enlace directo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es en esta estructura voy a agregar yo estos valores. Voy a indicar que para llegar a B, ¿sí? Tengo que hacer uso del enlace directo que me lleva hacia B y eso además va a tener un costo de 8. Y con estos valores numéricos puedo construir el vector de distancia, ¿sí? Correspondiente a E, ¿sí? Y también puedo construir yo la tabla de ruteo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo tengo para el router E, tengo para el destino B, ya sé que tengo que pasar a través de B, y para B, pues tengo que hacerlo también a través de B, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya establecí eso, lo que voy a hacer es lo siguiente: cada vez que yo reciba un paquete que vaya dirigido a A, ¿sí? Esta tablita que tenemos aquí me dice que cualquier paquete que tenga como destino A, tengo que enviarlo hacia B, ¿sí? Entonces, cada vez que yo recibo un paquete aquí que tenga como destino A, pues siempre lo voy a enviar a través de este enlace, ¿sí? Esa es la manera en la cual se lleva a cabo el ruteo o el reenvío de los paquetes en el caso de este algoritmo. Entonces yo construyo primero esa tabla, construyo los vectores de distancia y con eso lo que hago es comunicar información acerca de las rutas que conoce cada uno de los ruteadores. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de las rutas para llegar a cualquiera de los destinos desde un cierto ruteador? Esa información se la comunico a mis vecinos. Con esa información mis vecinos pueden construir su propia tabla de ruteo, ¿sí? Y además pueden construir también su vector de distancia que se lo pueden comunicar a su vez a sus vecinos. Entonces, ese es el procedimiento que se puede seguir para poder construir el vector de distancia y además también para construir la tabla de ruteo, ¿sí? Que de hecho son dos estructuras diferentes. Si el vector de distancia únicamente comunica costos, comunica las rutas disponibles y los costos a cada una de ellas, ¿sí? Para cada uno de los equipos que tengo como vecinos, ¿sí? Y con esa información puedo construir localmente en cada uno de los ruteadores, puedo construir la tabla de ruteo, ¿sí? Que es la tabla que me va a indicar cuál es el enlace que tengo que utilizar para llegar desde este router hacia un cierto destino.
Aquí en realidad en la práctica lo que vamos a encontrar nosotros es pues no el nombre del ruteador, sino más bien el nombre del enlace. ¿Sí? ¿Cuál es el enlace por el cual tengo que salir? Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestro ejemplo, ¿sí? Este enlace para el router corresponde al enlace 0, este al enlace 1 o a la interfaz 1, este a la 2 y este a la 3. Entonces tenemos 0, 1, 2 y 3. Si yo ya determiné que para llegar hacia A tengo que hacer uso de B, pues entonces lo que voy a indicar es que cada vez que reciba un paquete que tenga como destino A, ¿sí? Voy a hacer uso del enlace 0 o de más bien de la interfaz 0 o del enlace que tengo conectado en el puerto 0. ¿Sí? Entonces aquí más bien yo lo que tendría sería indicado el número de puerto en la práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esa es la manera en la cual funciona este algoritmo. Recuerden, lo que hace cada uno de los routers, construye su vector de distancia, ¿sí? Con la información de sus vecinos, y este vector de distancia se lo puede comunicar a sus vecinos para que sepan cuál es el costo que tienen las rutas a partir de un router en particular. ¿Sí? Con esa información, cada uno de los routers lo que hace es llevar a cabo la ejecución de este procedimiento que vemos aquí, que corresponde precisamente al algoritmo de ruteo, ¿sí? Para poder determinar los costos mínimos hacia cada uno de los destinos y además los enlaces que hay que utilizar para llegar a cada uno de esos destinos posibles. ¿Sí? En la entrega anterior por ahí platicábamos nosotros de la estructura que tiene un ruteador, ¿sí? Y uno de los elementos que identificábamos por ahí era el routing processor. Bueno, precisamente este es el elemento que es de hecho un procesador en el cual se lleva a cabo la ejecución del algoritmo de ruteo. Aquí es donde se construye, para el caso del algoritmo que estamos comentando, aquí es donde se construye el vector de distancia, ¿sí? Y donde se calcula la tabla de ruteo. Se calcula esa tabla de ruteo, ¿sí? Y una vez que ya se tiene, lo que se hace es comunicarla a cada uno de los puertos que tenemos disponibles, ¿sí? De tal forma que cada uno de estos puertos sea capaz de poder llevar a cabo el reenvío de los paquetes. ¿Sí? Entonces, precisamente este elemento aquí que tenemos aquí, el routing processor, es el encargado de llevar a cabo la ejecución de ese algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, es el encargado de construir, para el caso de vectores de distancia, construir los vectores de distancia, ¿sí? Comunicarlos a los vecinos, obtener los vectores de distancia de los vecinos, calcular los nuevos vectores y con esa información calcular las tablas de ruteo. ¿Sí? Una vez que ya se tiene la tabla de ruteo, entonces se le comunica a cada uno de los puertos, ¿sí? De tal forma que sea capaz de poder llevar a cabo las operaciones necesarias. ¿Sí? Esa tabla de ruteo, una vez que se construye, se le entrega una copia a cada uno de los puertos, ¿sí? Y aquí es donde se lleva a cabo la operación de reenvío de los paquetes. ¿Sí? Cada vez que recibo un paquete, verifico cuál es el destino, consulto la tabla de ruteo y esa tabla me indica cuál es el puerto por el cual puedo enviar esa información. Entonces, el protocolo de ruteo lo que hace o lo que me permite hacer es poder calcular esas rutas, ¿sí? De tal forma que le podamos entregar nosotros la información a cada uno de los puertos en el router, ¿sí? Para que se lleve a cabo posteriormente el reenvío de los paquetes. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos ese es el funcionamiento de este protocolo conocido como el vector de distancia. El otro protocolo que podemos nosotros encontrar, o el otro tipo de protocolo, porque en realidad esto corresponde a toda una clase de protocolos, todo un conjunto de protocolos, se conoce como estado del enlace. ¿Sí? En este caso, el ruteador va a llevar a cabo un conjunto de tareas que están mencionadas por aquí. ¿Sí? Una de ellas es, primero, pues tengo que identificar quiénes son mis vecinos. ¿Sí? Tengo que identificar, cada uno de los routers tiene siempre la posibilidad de identificar cuáles son los puertos que tiene activos, es decir, cuáles son los puertos con los cuales
tengo una conexión hacia otro router y además esa conexión se encuentra activa, es decir, el router que tengo conectado a través de ese enlace, ¿sí? Está en este momento encendido y además es capaz de intercambiar información conmigo. ¿Sí? Entonces hay que descubrir quiénes son los vecinos, ¿sí? Quiénes son los dispositivos que tengo conectados en los enlaces, ¿sí? O cuáles son los enlaces que están activos. Sí, establecer los costos a los vecinos, para eso pues, se pueden definir diferentes métricas, ¿sí? Algunas de las que ya mencionamos, por ejemplo, pueden ser los retardos, puede ser la distancia física, por ejemplo, o en algunos casos incluso puede ser un valor predeterminado, un valor establecido por el administrador de la red, que también tenemos la posibilidad de hacerlo de esa forma. En lugar de utilizar una métrica, pues simplemente aplicar un costo con base en algunos criterios que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces, cada uno de los roteadores entonces tiene que descubrir a sus vecinos, tiene que establecer los costos a sus vecinos, ¿sí? Siguiendo una cierta métrica, tiene que construir un paquete con esa información obtenida, es decir, quiénes son mis vecinos y cuáles son los costos hacia ellos, cuáles son los costos de sus enlaces, ¿sí? Y este tipo de paquete se le conoce como paquete de estado del enlace. Entonces construimos un paquete, ¿sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es tomar ese paquete y lo vamos a comunicar a todos los ruteadores, ¿sí? Que forman parte de la red, ¿sí? Absolutamente a todos. ¿Sí? A diferencia del protocolo de vector de distancia en el cual yo construyo los paquetes, recibo información de mis vecinos, construyo mi vector de distancia y lo comunico únicamente a mis vecinos. ¿Sí? Bueno, en el caso del estado del enlace, yo lo que hago es calcular las distancias a mis vecinos y esa información comunicarla a toda la red completa. ¿Sí? Que esa es una diferencia importante respecto a los algoritmos de vector de distancia. ¿Sí? Entonces construyo los paquetes de estado del enlace, ¿sí? Envío esos paquetes a todos los ruteadores, ¿sí? Los otros ruteadores a su vez van a construir sus propios paquetes y los van a hacer llegar a todos los destinos posibles. ¿Sí? Y una vez que se tiene toda esa información, con base en esa información se puede conocer la topología completa de la red, ¿sí? Y podemos establecer las rutas más cortas a cada uno de los destinos. Por ejemplo, uno de los algoritmos usados para eso pues, es Dijkstra, ¿sí? Que es un algoritmo utilizado para poder establecer las rutas óptimas o las rutas más cortas desde un cierto origen a todos los destinos posibles. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto funciona de la siguiente manera. Primero, cada vez que yo enciendo un router, por ejemplo, ¿sí? Ese router lo que hace es identificar cuáles son los enlaces que tiene activos, ¿sí? Y lo que hace a continuación es construir un pequeño paquete, ¿sí? A través del cual este router se va a presentar con cada uno de los vecinos y a su vez les va a pedir a cada uno de sus vecinos que se identifiquen. ¿Sí? Algo similar a esto. Ese paquete, por cierto, se conoce como un paquete Halo. Entonces construyo el paquete Halo, ¿sí? Lo envío y con eso le estoy diciendo al router C, en este caso le estoy diciendo, oye, yo soy el router A, necesito que me indiques quién eres tú. ¿Sí? Bueno, el router C en principio pues debería de responder a ese paquete, ¿sí? Y debería indicar quién es, cuál es su nombre, quién es o cuál es su identificador, qué router es con el que me estoy comunicando. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos se construye este paquete, ¿sí? Con este paquete este router se va a presentar, se lo envío a C, con eso le estoy indicando que yo soy el router A y que además me encuentro activo, ¿sí? Y lo que hago es esperar a obtener una respuesta. En ese caso esa respuesta pues debería de contener el identificador del router que me está enviando la respuesta. ¿Sí? De esta manera pues este router se presenta con este y a su vez este router lo que hace es devolverle una respuesta indicándole cuál es su identificador. Y lo mismo hacemos con todos los vecinos o con todos los enlaces que tenemos activos. Por ejemplo, para este caso particular pues tendríamos que presentarnos o construir este paquete Halo para comunicarnos con el router C, obtener la respuesta, comunicarnos con el router B y obtener la respuesta. Y lo mismo tendríamos que hacer si hubiera más
vecinos disponibles, ¿sí? Esto además no solo se lleva a cabo cuando yo enciendo un router, de hecho generalmente los protocolos de ruteo se ejecutan periódicamente, ¿sí? Depende del algoritmo que se trate, ¿sí? Periódicamente los algoritmos se están llevando a cabo o se están ejecutando nuevamente para poder descubrir los cambios que pueda haber. Por ejemplo, si en algún momento yo detecto que hay un router nuevo que se acaba de encender, si por ejemplo hay un router por acá, un router D, ¿sí? Y ese router me envía un paquete Halo hacia acá, ¿sí? En ese momento este router va a comenzar a ejecutar su protocolo de ruteo, ¿sí? Para poder responderle al router D, al router nuevo que estamos agregando, ¿sí? Y además inmediatamente tiene que indicar al resto de los routers que hay un dispositivo nuevo que acaba de presentarse, que se acaba de colocar por acá, ¿sí? Y que seguramente tiene redes que se tienen que considerar como destinos nuevos, ¿sí? En ese momento el algoritmo comienza a ejecutarse, ¿sí? Y tiene que avisar de alguna forma al resto de los routers para que todos en algún punto sean capaces de identificar esas nuevas rutas que existen, ¿no? Esos nuevos destinos que existen, ¿sí? Además, bueno, periódicamente este paquetito se tiene que enviar a cada uno de los enlaces que tenemos, también para poder identificar los casos en los cuales este enlace por alguna razón desapareció o por alguna razón quedó inhabilitado. Por ejemplo, si yo determino que este ruteador tiene que ejecutar su algoritmo de ruteo cada 5 segundos, por ejemplo, entonces cada 5 segundos tendría que construir este paquete, enviarlo hacia este router, ¿sí? Y esperar una respuesta. Si no espera una respuesta, lo que puedo hacer es intentar reenviarlo, ¿sí? Previendo que ese paquete se haya perdido, reenviarlo nuevamente, ¿sí? Si no se obtiene una respuesta, se reenvía por tercera ocasión, y si después de esto no se obtiene una respuesta, entonces en ese punto se considera que este enlace desapareció, ese enlace se deshabilitó, ¿sí? Posiblemente hubo una falla en el mismo enlace o el router se apagó, ¿sí? Pero por alguna razón este enlace ya no está disponible y por lo tanto los destinos que teníamos nosotros aquí, las redes que estaban conectados acá, ya son inaccesibles, ¿sí? Posiblemente sean inaccesibles, puede ser que todavía haya un enlace distinto por el cual se pueda llegar, pero en principio pues este router en este momento tiene que comunicar al resto, ¿sí? Que al menos su enlace ya no existe, este enlace desapareció, ¿sí? Y si este enlace era parte de la ruta, por ejemplo, para llegar desde B a los destinos de C, pues entonces tanto el router A como el router B van a tener que buscar otra posibilidad para acceder a esas redes, en caso de que exista, ¿sí? Entonces, este es un paquete que periódicamente se está enviando a los routers vecinos, ¿sí? Para determinar si esos vecinos siguen existiendo, si existen vecinos nuevos, ¿sí? Y para poder obtener sus identificadores. Esa información la vamos a almacenar por aquí en una lista. Vamos a construir primero una lista de vecinos. Ahora, otro de los pasos que teníamos que llevar a cabo, de acuerdo a lo que comentamos, es el establecimiento de los costos, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar una cierta métrica. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando como métrica el retardo, es decir, el tiempo que le lleva a un paquete llegar hacia un destino y regresar por este enlace, por ese mismo enlace, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Los protocolos de estado del enlace consideran otro paquete aparte del paquete Halo, conocen un paquete que se conoce como eco, ¿sí? Que es un paquete que funciona de la siguiente manera. Yo construí este paquete, ¿sí? Lo voy a identificar como un paquete de tipo eco, lo envío hacia un router y este router lo que tiene que hacer es, en el momento que recibe ese paquete, debe de tratar de responder lo más pronto posible para que este equipo sea capaz de medir, utilizando este paquete, sea capaz de medir el retardo entre estos dos equipos. Para eso lo que vamos a hacer es uso de un temporizador también, ¿sí? Entonces construyo este paquete, echo a andar este temporizador,
envío el paquete y espero la respuesta, y lo que voy a hacer es medir el tiempo que le tomó a este paquete ir hacia el destino y regresar, ¿sí? Ahora, como esos tiempos pueden variar un poco dependiendo de la carga del enlace, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en realidad ya en la práctica, es manejar una secuencia de paquetes y medir el tiempo más bien como un promedio. Por ejemplo, en este caso yo podría echar a andar 3 temporizadores, construir 3 paquetes de tipo eco, enviarlos todos, medir los tiempos, y en lugar de considerar solamente el tiempo de un paquete, ¿sí?, o el retardo de un paquete, lo que hago es considerar el promedio de los retardos, ¿sí? Y eso va a determinar el costo de los enlaces. ¿Sí? Eso, por ejemplo, en los casos en los cuales el costo se establece de manera dinámica, por ejemplo, para el caso del retardo, ¿sí? En algunos otros casos puede ser que cuando se maneja, por ejemplo, un ruteo estático, sí puede ser que a esta ruta simplemente le asignemos un costo fijo. ¿Sí? Eso, bueno, se puede hacer a través de la administración que se lleva a cabo sobre los equipos de red. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, lo que hago es yo, en lugar de construir este paquete de tipo eco, ¿sí?, o aunado al paquete eco, lo que hago es preguntarle a este router cuál es el costo de este enlace que estoy tratando de determinar. ¿Sí? Entonces, descubrimos nosotros nuestros vecinos, determinamos los tiempos, ¿sí?, y con esa información vamos a construir los paquetes de estado del enlace. Bueno, antes de revisar la estructura de ese tipo de paquetes, hay algo aquí también que es importante. Cuando yo construyo esos paquetes de tipo eco, ¿sí?, hay aquí algo muy importante que hay que decidir. ¿Dónde voy a colocar? Suponiendo que este es un puerto de salida, por ejemplo, ya por ahí habíamos mencionado el funcionamiento. Los paquetes que vamos a enviar nosotros a través del enlace que representa esto, ¿sí?, los vamos a formar nosotros en este componente. ¿Sí? Los colocamos en una cola, eventualmente esos paquetes se les aplica el encapsulamiento, es decir, se toman esos paquetes, se construyen las tramas necesarias, se envían hacia el elemento de capa física, ¿sí?, y a partir de aquí ya son introducidos en el medio, ¿sí?, en el enlace que tenemos nosotros conectados aquí. ¿Sí? Respecto a la forma en la cual se calculan los tiempos cuando se consideran, por ejemplo, los retardos como métrica, es importante determinar en qué punto vamos nosotros a echar a andar el temporizador. Si nosotros, suponiendo que los paquetes se van formando para ser distribuidos de esta manera, ¿sí?, si yo coloco el paquete de estado del enlace aquí, el paquete de tipo eco aquí, apenas voy a descubrir el costo del enlace. Yo coloco el paquete aquí y echo a andar el temporizador en este punto. Si se fijan, yo lo que estoy haciendo con eso es considerar la carga que tiene este enlace. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, si yo formo el paquete al final de la cola y tengo que esperar a que se procese toda la cola completa antes de enviar mi paquete de tipo eco, ¿sí?, estoy aquí considerando el retardo que le toma al paquete salir de este mismo componente, ¿sí? Y como consecuencia, pues estoy considerando yo la carga que tiene en este momento este puerto de salida. ¿Sí? Otra posibilidad es formar el paquete aquí, pero el temporizador no lo activo, no lo echo a andar hasta que el paquete está a punto de salir de la cola. En el momento que está a punto de salir, ¿sí?, antes de llevar a cabo el encapsulamiento y el envío a través del enlace, lo que hago es echar a andar el temporizador aquí. En ese caso, ¿sí?, no voy a considerar yo la carga del enlace. Entonces depende del funcionamiento de mi protocolo, ¿sí?, depende la manera en la cual yo voy a medir los tiempos. Si voy a considerar la carga del enlace o no me interesa la carga del enlace, y entonces solamente quiero saber cuánto tiempo le toma al paquete llegar desde aquí, es decir, desde que se construye y sale, ¿sí?, hasta que regresa, ¿sí? Entonces esa es una decisión que se tiene que tomar para los casos en los cuales se considera el retardo como métrica. ¿Sí? Bueno, ahora sí, una vez que ya obtuvimos nosotros la información
de los vecinos que tenemos disponibles y los costos, ya medimos los costos utilizando la métrica que se estableció, ¿sí? Lo que vamos a hacer es construir los paquetes de estado del enlace. Esos paquetes tienen una estructura parecida a esta. ¿Sí? Primero, tienen que indicar cuál es el identificador del router al cual pertenece cada uno de los paquetes de estado del enlace. ¿Sí? Para eso pues hay que asegurarse de que en una red cada uno de estos equipos tiene un identificador único. ¿Sí? De la misma forma que cada uno de los dispositivos debe tener una dirección IP única, ¿sí? Los nombres de los routers o los identificadores de los routers también tienen que ser únicos dentro de la red. Entonces cada uno de estos dispositivos va a construir un paquete como este en el cual se incluye la información de los vecinos que descubrió, los costos que determinó con base en la métrica, y además va a incluir aquí, aparte del identificador, un par de datos más. Uno de ellos se conoce como número de secuencia y el otro se conoce como edad. ¿Sí? En un segundo vemos cómo funcionan esos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del mismo ejemplo que teníamos arriba, ¿sí? En este mismo esquema, ¿sí? Cada uno de estos routers lo que va a hacer es construir un paquete de estado del enlace, que se les conoce así. ¿Sí? En el caso del otro protocolo que mencionábamos, la estructura que se intercambia se conoce como vector de distancia. En el caso de este protocolo, este se conoce como paquete de estado del enlace. Y cada uno de los routers lo que hace es construir su propio paquete de estado del enlace, ¿sí? Y distribuirlo a todos los destinos posibles. Por ejemplo, para el caso del router A, ¿sí? Su paquete de estado del enlace solamente va a incluir a sus vecinos, ¿sí? Nada más a sus vecinos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el router A pues tiene un vecino que se llama B, un vecino que se llama D, ¿sí? Y aquí se incluyen los costos correspondientes. Por ejemplo, suponiendo que estos fueran ya los costos que se determinaron, entonces tendríamos en el paquete de estado del enlace de A, tendríamos a B y a D, B con un costo de 5 que corresponde a este enlace y D con un costo de 10 que corresponde a este. ¿Sí? Lo mismo al resto de los routers, aquí solamente se están ejemplificando 3. ¿Sí? Por ejemplo, el router D a su vez tendría que incluir como vecinos al router A, al router E y al router C. ¿Sí? Y el costo de cada uno de los enlaces que me lleva a esos destinos. Por ejemplo, para el caso de A, pues tenemos un enlace de costo 10, para el caso de E tenemos un enlace de costo 12 que está indicado aquí, y para el router C tenemos un enlace de costo 7. ¿Sí? Y lo mismo, por ejemplo, para el caso del router E, en este caso este router tiene 4 vecinos que serían B, D, F y H. ¿Sí? De hecho aquí sí, aquí más bien debería ser F, perdón, déjenme hacer una corrección aquí. ¿Sí? Este elemento bueno, no, por alguna razón no me lo permite. ¿Sí? Bueno, nada más, bueno, hay que tener en cuenta eso. Este elemento de aquí, ¿sí? En la realidad es un F. Este debería ser F, ¿sí? Que corresponde a los vecinos del router. ¿Sí? Entonces se construyen esos paquetes y a continuación esos paquetes se comunican al resto de los routers. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma en la cual se lleva a cabo la distribución de esos paquetes? Bueno, pues ya conocemos un procedimiento para hacer llegar un paquete a todos los destinos posibles. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, uno de los casos en los cuales se hace uso de inundación. ¿Sí? Ahora, respecto a estos dos datos que comentábamos por aquí, el número de secuencia, ¿sí? Y la edad, esos valores tienen la siguiente utilidad. Por ejemplo, este dispositivo lo que va a hacer es construir un paquete de estado de enlace como este, ¿sí? Que corresponde a los datos que tenemos nosotros en este ejemplo que estuvimos analizando hace un momento. ¿Sí? Este es el paquete de estado del enlace que va a construir el router A en este caso. ¿Sí? Ese paquete de estado del enlace
se construye, se le agrega un cierto número de secuencia aquí, que en principio podría ser un número secuencial, ¿sí? Y se le agrega aquí este valor que se conoce como edad. ¿Sí? Bueno, para el caso de la edad, como estos paquetes se van a comunicar haciendo uso de inundación, se van a distribuir a toda la red completa haciendo uso de inundación, entonces este paquete va a llegar hacia B, se envía hacia B, y este dispositivo a su vez lo tiene que hacer llegar a C, ¿sí? Y C a su vez lo tiene que hacer llegar a todos los destinos que tenga conectados, a todos los vecinos con los que cuente, incluyendo el mismo router A. ¿Sí? Entonces cada uno de estos dispositivos, cada vez que recibe uno de estos paquetes, como estamos haciendo uso de inundación para distribuirlos, lo tiene que enviar a todos los vecinos que tiene, salvo al vecino que le hizo llegar el paquete. En este caso el router B tiene que hacerlo llegar a C, ¿sí? Pero no lo devuelve hacia A, que es el procedimiento que se sigue cuando hacemos uso de inundación, según lo que habíamos revisado previamente, ¿sí? Ahora, este valor que tenemos aquí, que se conoce como edad, funciona de la siguiente manera. Yo lo que hago es colocar un número de secuencia, ¿sí? Coloco una edad, ¿sí? Y en el momento que este paquete llega a B, este paquete este router lo que va a hacer es toma este paquete y lo que va a hacer es disminuir en 1 esa edad, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, yo construyo ese paquete aquí, le coloco una edad de 10, en el momento que llega a B, ese valor de la edad se disminuye, ¿sí? Se coloca en 9, se envía a C, cuando llega a C, lo que va a hacer C es tomar este valor, disminuirlo a 8 y reenviar ese paquete hacia otro destino. Cuando llegue a ese otro destino, se va a continuar disminuyendo el valor de la edad, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, pues es una manera en la cual se puede evitar que este tipo de paquetes viajen a través de la red de forma permanente, ¿sí? Porque bueno, eso nos puede generar muchos problemas. Uno de ellos es que podemos nosotros estar recibiendo paquetes de estado del enlace antiguos que ya no reflejan el estado actual de los enlaces, ¿sí? Ese puede ser un problema. Otro problema es que si yo permito que esos paquetes estén viajando permanentemente, ¿sí? Pues solamente el transporte de los paquetes de estado del enlace puede llegar a saturar completamente una red, ¿sí? Si yo permito que, por ejemplo, yo envío un paquete en inundación hacia B, B lo hace llegar a C, C lo hace llegar A lo envía nuevamente a B, ¿sí? Y esos paquetes se van a estar viajando permanentemente aquí. Bueno, para evitar eso lo que se hace es precisamente hacer uso de este elemento que se conoce como edad. Si yo lo que voy a hacer es establecer aquí un cierto valor para la edad, ¿sí? Por ejemplo en este caso de 10, y cada vez que llega a un nuevo destino, esa edad tiene que disminuir en 1 antes de dar el siguiente salto, ¿sí? Y además ese salto se lleva a cabo, ¿sí? Siempre y cuando el valor de la edad sea mayor que 0. Por ejemplo, si en algún punto este paquete se le comunica a un dispositivo con una edad de 1, ese dispositivo lo que va a hacer es disminuir esa edad, ¿sí? Y si se da cuenta que esa edad ya llegó a 0, ¿sí? En ese momento este dispositivo va a desechar este paquete, ya no lo va a seguir enviando, ¿sí? Entonces es una forma de controlar la inundación cuando hacemos nosotros distribución de paquetes de esta forma, ¿sí? Simplemente le agregamos la edad, vamos disminuyendo la edad cada vez que se da un salto, ¿sí? Y en el momento que llega a 0, este paquete desaparece de la red, ya no se sigue reenviando. Entonces es una forma en la cual se lleva a cabo de alguna manera un control de la inundación, ¿sí? Estos valores, por ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, es importante determinar cuál es el valor que va a tener, ¿sí? Esta edad. ¿Sí? Por ejemplo, ya que cada uno de los routers tiene información de la red completa, ¿sí? Se puede establecer este valor, ¿sí? Con base en la distancia de la gráfica que forman los equipos de red, ¿sí? En el diámetro de la red, por ejemplo, podríamos nosotros considerar la distancia más larga o el diámetro de la red que están formando los ruteadores, y con base en esa información
establecer la edad como un valor máximo para los routers que forman esta red. ¿Sí? Eso con base en la geometría de la misma red. ¿Sí? Ahora, eso para el caso de la edad. Ahora, cada vez que uno de los routers tiene que construir un paquete, ¿sí?, de estado del enlace, lo que va a hacer es colocar aquí un número de secuencia que se vaya incrementando en un cierto intervalo. ¿Sí? ¿Eso qué utilidad tiene? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo primero construyo, por ejemplo, este paquete? ¿Sí? Ese paquete se lo entrego al router B, ¿sí?, y en algún punto el router B recibe este segundo paquete. ¿Sí? Primero se recibió este y después recibe este paquete de aquí. Bueno, este número que tenemos aquí lo que hace es indicarme cuál es, o lo puedo yo utilizar para determinar cuál es el paquete más reciente, ¿sí?, de todos los paquetes de estado del enlace que ha enviado este ruteador. Como a pesar de poder controlar la inundación utilizando la edad de los paquetes, ¿sí?, a pesar de eso, es muy difícil evitar que se lleguen a presentar paquetes duplicados. ¿Qué pasa cuando yo recibo un duplicado? Bueno, cuando este equipo, por ejemplo, recibe este paquete, lo que va a hacer es almacenar el número de secuencia que tenía marcado, en este caso 2500. ¿Sí? Si yo posteriormente recibo otro paquete nuevo proveniente de A, otro paquete de estado del enlace proveniente de A, ¿sí?, lo que voy a hacer es considerar el valor del número de secuencia del más reciente que yo recibí y compararlo con el paquete que estoy recibiendo. Si el paquete nuevo que me está llegando tiene un número de secuencia mayor a este, entonces eso quiere decir que este es un paquete nuevo. ¿Sí? En ese caso lo que voy a hacer es registrar el número de secuencia del paquete nuevo, ¿sí?, y a partir de ahí solamente voy a aceptar paquetes que tengan un número de secuencia más grande. ¿Sí? Eso me permite, para el caso del router B, por ejemplo, desechar los paquetes. Si yo ya recibí un paquete con número de secuencia 2500 proveniente de A, si vuelvo a recibir otro paquete proveniente de A con este mismo número de secuencia, lo puedo considerar como un duplicado y simplemente lo desecho. Ni siquiera me voy a encargar de reenviarlo. ¿Sí? Porque si yo ya había registrado este número, quiere decir que yo ya había recibido previamente ese paquete y ya me había encargado de reenviarlo. El que estoy recibiendo ahora es un duplicado. ¿Sí? Y lo mismo, voy a utilizar ese mismo número para determinar cuando yo reciba un paquete, si ese paquete que estoy recibiendo corresponde a un paquete viejo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo recibo el paquete con el número de secuencia 2500, almaceno ese valor en este ruteador, ¿sí?, los demás van a hacer lo mismo, ¿sí?, y en el momento que yo reciba este segundo paquete, como el número de secuencia es menor al que yo tenía registrado, entonces este paquete pues simplemente lo desechamos. ¿Sí? Ya no lo vamos a considerar, este paquete lo vamos a desechar. ¿Sí? Porque su número de secuencia ya no corresponde. ¿Sí? Ahora, en el caso de estos mismos paquetes, ¿sí?, lo mismo pasa para el caso de vectores de distancia. Cada vez que se detecta un cambio en la red, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué pasa si yo en algún punto determino que la distancia de este enlace, ¿sí?, o el costo de este enlace acaba de cambiar? ¿Sí? Bueno, en el momento en el que yo detecto algún cambio, por ejemplo, hay un cambio en el costo de este enlace, o por ejemplo acabo de detectar una caída de este enlace, o acabo de detectar un dispositivo nuevo que se está conectando, ¿sí?, en todos esos casos lo que tengo que hacer es echar a andar el algoritmo nuevamente para construir otra vez las rutas. ¿Sí? Porque acaba de haber un cambio en la red y ese cambio se tiene que anunciar y se tiene que reflejar en las tablas de ruteo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es construir un nuevo paquete de estado del enlace, colocarle una cierta edad, ¿sí?, que puede estar dada con base en el diámetro de la red, ¿sí?, colocarle un número de secuencia mayor al último paquete que había construido. Por ejemplo, si este es un paquete nuevo, pues tendría que tener un número de secuencia más grande que este. En este caso tendría el valor 2510. ¿Sí? Y lo que hago es, en esta parte de aquí,
pues reflejar los cambios que estoy detectando en la red. Por ejemplo, en este caso el cambio que yo detecto es una modificación en el costo hacia el enlace que me lleva al router B. ¿Sí? Ese paquete lo construyo, lo envío a los routers, y cada vez que un router recibe un paquete de estado del enlace que sea válido, es decir, con un número de secuencia mayor, ¿sí? Y con una edad que todavía indique que hay que enviarlo, en ese momento cada uno de los routers tiene que comenzar a echar a andar sus propios protocolos para reflejar los cambios que me están anunciando. ¿Sí? Entonces, los paquetes de estado del enlace tienen esta estructura. Entonces tiene un número de secuencia que me sirve para llevar un conteo y para poder identificar paquetes antiguos y paquetes duplicados, y además una edad que me permite limitar el algoritmo de inundación, me permite limitar la cantidad de veces que un paquete va a ser reenviado a través de la red. Y bueno, finalmente, una vez que ya cuento yo con esa información, pues se tiene que llevar a cabo el cálculo de las nuevas rutas. ¿Sí? Y ese cálculo pues, se hace a través del algoritmo de Dijkstra para el caso de los protocolos de estado del enlace. ¿Sí? Que ese es un algoritmo que ya ustedes conocen. Entonces, lo que hacemos nosotros es descubrir a nuestros vecinos, calcular los costos de los enlaces hacia sus vecinos, construir paquetes de estado del enlace con esa información, comunicarlo a toda la red completa, ¿sí? Y una vez que se comunica, cada uno de los routers con esos paquetes de estado del enlace que recibió de todos los equipos de la red, lo que hacen es construir sus propias tablas utilizando el algoritmo de Dijkstra, que me permite encontrar las rutas óptimas, o las rutas más cortas para llegar a cualquiera de los destinos que tengo anunciados a través de los paquetes de estado del enlace. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los protocolos de vector de distancia, en el caso de estado del enlace, cada uno de los routers tiene información que le permite conocer la estructura completa de la red. ¿Sí? Ahora, para terminar, hay algunos detalles aquí que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de protocolos, ¿sí? Aquí por cuestiones de simplicidad, lo que hicimos es considerar los destinos como los routers, pero en realidad en la práctica los destinos que yo voy a considerar pues son las redes que tienen conectados esos routers. Por ejemplo, para el caso del router B, en este esquema particular, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de encontrar una ruta, por ejemplo, para llegar a la red A, ¿sí? No al router A, sino a la red A, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para este caso pues necesito yo encontrar una ruta que me lleve hacia H, la ruta más corta para llegar a la red H o a la red A o a la red B, y esas redes se representan de esta manera. Bueno, una forma de representarlas es esta, ¿sí? Que ya vimos por ahí, ¿sí? Utilizando la dirección de red de un conjunto de, para este caso, ¿sí? Un conjunto de redes de clase C, ¿sí? O con direcciones de clase C de IPv4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para los casos en los cuales nosotros tenemos un router, ¿sí? Y la cantidad de redes que tenemos nosotros como destino es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente, consideren ustedes este segmento de aquí que corresponde al segmento que le ha sido asignado a la UNAM, ¿sí? Tenemos nosotros 256 redes diferentes que corresponden a los valores que podemos nosotros modificar en este tercer octeto, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros 256 redes disponibles de este lado, ¿sí? Y 256 redes de destino, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño que debería tener una tabla de ruteo aquí? ¿Sí? Si consideramos nosotros que en este equipo tenemos nosotros disponibles todas las redes que empiezan con 132.248, y por ejemplo en este router tenemos disponibles todas las redes que empiezan con 132.220, por ejemplo. Entonces tendríamos 256 redes diferentes acá, 256 redes distintas aquí, ¿sí? Y entonces el tamaño de mis tablas de ruteo en estos equipos sería demasiado grande, ¿sí? Bueno, para eso lo que hacen los routers es cuando yo tengo un conjunto de redes que tienen
que su dirección tiene bits en común, por ejemplo estas de aquí, ¿sí? Estas redes, por ejemplo, tienen en común toda esta parte de aquí. ¿Sí? Yo lo que hago es agruparlas siguiendo un procedimiento que se conoce como de sumarización. Lo que hago es agruparlas y en lugar de anunciar todas estas redes como destinos posibles, ¿sí? Lo que voy a hacer es anunciar esta red nada más. ¿Sí? Que si se fijan ustedes y consideran lo que han platicado por ahí con Omar de direcciones IP, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Incluye a todas estas redes, ¿sí? Y a cualquier otra red que tengamos por ahí que empiece con 132.48. Entonces yo lo que hago es cuando tengo un escenario de este tipo, ¿sí? Por ejemplo este router lo que va a hacer es anunciar como destino no a cada una de estas redes de forma independiente, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es anunciar una red de este tipo, ¿sí? Que lo que hace es incluirlas a todas ellas, ¿sí? Esto es algo que se conoce como un procedimiento de sumarización, ¿sí? Cuando tengo yo destinos que tienen direcciones en común o que tienen una parte de su dirección en común, lo que hago es anunciarlas como conjunto, no las anuncio de forma independiente, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es algo que reduce la cantidad de espacio que yo requiero para las tablas de ruteo, ¿sí? Ahora, otro detalle importante también, comentamos, por ejemplo, para el caso de estado del enlace, por ejemplo, que cuando yo construyo un paquete de estado del enlace, ese paquete se tiene que enviar a todos los destinos posibles, ¿sí? Bueno, ahora todo esto que hemos estado platicando corresponde a redes que forman parte de lo que conocemos como Internet. Si yo construiría un paquete de estado del enlace que tengo que enviar a todos los destinos posibles de Internet, ¿sí? Bueno, el envío simplemente de esos paquetes posiblemente tardaría demasiado tiempo, ¿sí? Y un cambio en una red tardaría demasiado tiempo en poder reflejarse en el resto de las redes, ¿sí? Bueno, para poder lidiar un poco con ese problema, lo que se hace es agrupar las redes o agrupar los dispositivos de red en algo que se conoce como sistemas autónomos, ¿sí? De tal forma que un sistema autónomo está formado por un conjunto de routers que pertenecen, por ejemplo, a la misma organización o que están bajo la administración de una misma entidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues podríamos considerar como un sistema autónomo a toda la red del campus de CEU, ya que todos sus ruteadores están bajo la administración de la UNAM. ¿Sí? Entonces, todos esos ruteadores que forman lo que conocemos como la red del campus de CEU, ¿sí? Los podríamos considerar como un sistema autónomo, ¿sí? Que además lleva a cabo una administración independiente del resto de los sistemas autónomos a los cuales está conectado. ¿Sí? Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, sus proveedores de acceso a Internet, ¿sí? O alguna otra universidad. Posiblemente esto lo podríamos considerar como la red de ciudad universitaria y posiblemente como la red de la UAM, por ejemplo, ¿sí? Cada una de ellas tiene una administración independiente, cada una de ellas se considera como un sistema autónomo y esos protocolos que mencionamos en realidad se ejecutan de manera local dentro del sistema autónomo para determinar las rutas que se pueden seguir o que se deben seguir dentro de este sistema autónomo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, haciendo uso de sumarización, considerando que dentro de un sistema autónomo generalmente las redes tienen un mismo una dirección que tiene un inicio común, como las que mencionábamos hace un momento por aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comunicar esas redes, todas esas redes se las vamos a comunicar a los demás sistemas autónomos haciendo uso de sumarización. Entonces, los protocolos de ruteo en realidad se ejecutan dentro del sistema autónomo, ¿sí? Y todas las redes de destino de aquí, utilizando sumarización, se comunican a los demás sistemas autónomos de tal forma que estos dispositivos tengan conocimiento de todas las redes que tenemos disponibles en un sistema autónomo independiente, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, se limita la ejecución de los protocolos de ruteo, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de estado del enlace y vectores de distancia, de esta manera se limita su ejecución, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de estado del enlace,
el intercambio de paquetes haciendo uso de inundación solamente va a abarcar a todos los equipos de red que pertenecen al sistema autónomo, de tal forma que un paquete de estado del enlace que se distribuye aquí con inundación, ¿sí?, no necesariamente le va a llegar a estos equipos de acá, se va a mantener de forma local. Y la edad que vamos a incluir en ese tipo de paquetes, por ejemplo, debe ser suficiente para poder alcanzar cualquiera de los destinos que tenemos dentro del sistema autónomo, ¿sí? Entonces de esa manera es como se limitan la ejecución de ese tipo de protocolos, ¿sí? Y bueno, aquí seguramente se están preguntando, y entonces cómo se lleva a cabo el ruteo, ¿sí?, si yo necesito enviar información, ¿sí?, desde este sistema autónomo o desde una red dentro de este sistema autónomo hacia una red de este otro sistema. Bueno, pues para eso hay otro tipo de protocolos que se encargan de llevar a cabo este ruteo, ¿sí?, entre los sistemas autónomos. Uno de ellos, por ejemplo, es BGP, que es un protocolo que vamos a discutir en la próxima entrega, ¿sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la siguiente.